Hola, ¿qué tal? Aquí vamos a esperar a que se vayan sumando. Estoy acompañada de un queridísimo amigo y excelentísimo psicólogo, mi queridísimo Mario. Muchas gracias por estar aquí. Carla, es un honor, es un placer estar contigo. Tengo una gran admiración por el trabajo que estás haciendo, tanto en tu consulta privada como en todo este trabajo que estás haciendo en redes, tratando de ofrecer a las personas que te siguen contenidos de valor, contenidos que les ayuden a transformar su vida, que les ayuden a ver las cosas desde una perspectiva distinta, y me siento muy honrado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Los honrados somos nosotros. Gracias, Carla. Además, qué suerte que coincidió que estuvieras aquí. Sí, la verdad es que estoy muy contento de estar en Guadalajara. Mario no vive aquí, Mario vive en Chicago, ¿no? En Chicago, vivo en un suburbio de Chicago, es como 1 hora de Chicago, pero tengo 5 años ya viviendo allá. ¡Qué padre! Sí, se fue, dejó su consulta, se fue a emprender allá grandes retos, y cuando lo busqué para que hiciéramos este programa, yo estaba ya dispuesta a averiguar cómo hacer la transmisión desde allá, pero me dice, estoy en México. Sí, fíjate que tuve la oportunidad de venir, como sabes, trabajo para una universidad allá como profesor de tiempo completo, se llama Trinity Christian College, y entonces tuve que venir a manejar el tema de las visas, a cambiar mi visa para esta universidad, y aproveché para quedarme a visitar a mis familiares, a mis amigos. Y cuando tú me dijiste, Mario, te invito, dije, qué padre, por supuesto, quiero ver a Carla y quiero estar con su audiencia y quiero compartir este tiempo con ustedes. Sí, además, Mario, bueno, tuvimos la oportunidad de reunirnos los 4 ayer con mi esposo, que como ustedes saben también es psicólogo, y Sofi, que es encantadora, tu esposa. Gracias. Porque traemos también algunos proyectitos ahí muy padres, sí, que van a enriquecer mucho vámonos de café, y que nos van a enriquecer mucho a todos. Sí, quiero invitarlos a que te sigan muy de cerca en tus cuentas. También pueden hacerme el favor de seguirme a mí y a la cuenta de Seeds Family Services, porque a través de Seeds, junto con Carla y con Joaquín, pues estamos buscando ofrecerles más contenidos, más elementos, más opciones, para que puedan ustedes enriquecer a sus familias, tener herramientas que les ayuden en la crianza con sus hijos, en la relación de pareja, en su propia salud mental. Así que estén al pendiente porque tenemos muchas cosas para ustedes. Sí, vienen grandes proyectos. Yo salí emocionadísima. Sí, la pasé genial. Además, tú y Joaquín tienen esa virtud, esa cualidad de saber atender a la gente. Estuvimos muy contentos con ustedes. Encantados. Muchas gracias. De recibirlos, Mario. Pues un tema enorme el que vamos a hablar hoy es un tema vital si queremos ser unas personas inteligentes emocionalmente, que tenemos que aprender a desarrollar, que esa es la buena noticia, o sea, se desarrolla. O sea, si tú sientes que no eres empático, no pasa nada. O sea, simplemente saber cómo, y con paciencia y práctica lo irás desarrollando hasta convertirte en una persona sumamente empática, ¿verdad, Mario? Así es, este tema de la empatía sin duda es un tema importantísimo para todos, para los adultos, porque la empatía tiene una función muy importante en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones laborales, pero también es un tema muy importante para los papás, que sepan cómo ayudarles a los hijos a desarrollar un nivel de empatía apropiado que les permita ser exitosos en la vida. Sin empatía estamos limitando la capacidad de nuestros hijos para poder desenvolverse en la sociedad, y por lo tanto estamos comprometiendo su futuro. ¿Tú dirías que para ser exitoso se necesita ser empático? ¿Para ser un buen líder se necesita ser empático? Sin duda, Carla. Creo que la empatía es una herramienta, es una base fundamental de lo que llamamos inteligencia social o interpersonal, y también de la inteligencia intrapersonal. Hay otros autores que conocen a la suma de estas dos inteligencias como inteligencia emocional. Es la capacidad de estar en contacto con nuestras emociones, de utilizarlas positivamente, de entender las emociones y la situación de las otras personas. Entonces, si no tenemos estas inteligencias, estas capacidades, habilidades desarrolladas apropiadamente, y que la base de estas es la empatía, lo que va a suceder es que nuestra interacción con los demás se va a dificultar. Y si bien el conocimiento académico es importante, el desarrollo intelectual es importante, el primer contacto humano tiene una gran trascendencia en nuestras relaciones laborales, amorosas, amistad, etc.
Por eso creo que los papás que invierten en el desarrollo de la empatía de sus hijos le están de alguna manera dotando de herramientas que van a ser fundamentales para el futuro, sí, para desarrollarse. ¿No? Sí. Importantísimo. Pues vamos entonces a arrancar con qué es la empatía, qué es y qué no es. Fíjate, Carla, que eso es muy interesante porque en psicología utilizamos muchos conceptos que son prestados de otras disciplinas. Por ejemplo, el concepto de resiliencia es un concepto de la física y nosotros pues lo usurpamos, lo tomamos prestado para tratar de explicar un fenómeno psicológico. Lo mismo pasa con la empatía. La empatía es un concepto que surge en la filosofía del siglo XIX, en la filosofía alemana del siglo XIX, y es un psicólogo a principios del siglo XX, el psicólogo Titchener, que utiliza el concepto desde una perspectiva psicológica. Y entonces, a la hora que él lo introduce a la psicología, pues obtiene popularidad, hace sentido, y entonces se empieza a traducir al inglés, y cuando se traduce al inglés, empiezan a generarse estudios, investigaciones que nos ayudan a comprender más qué es la empatía. Pero hay una dificultad, Carla. La gente puede confundir lo que es empatía con simpatía. Ya lo hablábamos ayer, eso es muy común. Sí. Muy común. Entonces, si te parece, pudiéramos platicar qué es la simpatía y qué es la empatía. ¿Va? Fíjate, la palabra simpatía viene del griego simpateia. Y simpateia quiere decir comunidad de sentimientos. Esto es muy importante porque una de las definiciones de simpatía que la vemos en el diccionario de Merriam-Webster, que es un diccionario que se utiliza mucho en la lengua inglesa, nos dice como definición que la simpatía es el acto o la capacidad de entrar o compartir los sentimientos o intereses de otra persona. Es decir, estamos en sintonía emocional. Tú estás alegre y yo estoy alegre, tú estás triste y yo estoy triste, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una persona que ha perdido un ser humano, un ser querido, y está pasando por el duelo y nos platica, es que me siento muy mal, me siento deprimido, y nos empezamos a sentir muy tristes. Estamos en simpatía, estamos compartiendo los sentimientos, ¿okay? Ahora, ¿qué es la empatía? Bueno, la empatía viene del griego empateia, y podemos verlo ahí que es el mismo origen de la palabra empatar, ¿no? ¿Y cuál es la definición que da este diccionario? Nos dice, es la acción de comprender, ser consciente de, ser sensible y experimentar indirectamente los sentimientos, pensamientos y experiencias del otro, ya sea del pasado o del presente, sin tener los sentimientos, pensamientos y experiencias plenamente comunicados de manera objetiva y explícita. Para ponerlo en términos vulgares, sí, coloquiales, diríamos que es la capacidad de entender cómo siente, piensa y actúa el otro desde su perspectiva, poniéndonos en sus zapatos, aunque yo no sienta lo mismo. Por ejemplo, Carla, tú puedes venir conmigo y decirme, que me perdone Joaquín por el ejemplo que voy a dar, ¿no? Pero tú estás muy enojada con Joaquín y me dices, Joaquín es una terrible persona, estoy enojadísima con él, ¿cómo es posible que me case con Joaquín? Bueno, para mí Joaquín es un extraordinario ser humano, no comparto esos sentimientos ni esos juicios que tú tienes de él, pero tal vez puedo comprender por qué tú sí. Entonces tendría que preguntarte de una manera, digamos, sin juicio, sin crítica, decirte, ¿y por qué tú sientes? ¿Por qué tú piensas de esa manera? Tal vez me puedes decir, es que Joaquín se fue de parranda y no me avisó. Entonces puedo comprender por qué tú ves a Joaquín así, aunque yo no lo vea así, aunque yo no lo sienta así. Entonces, simpatía es, siento lo mismo que tú. Empatía es, no siento lo mismo que tú, pero te comprendo por lo que estás pasando. Qué maravilla. Sí. Acabas de decir una frasecita que no sé si la cacharon, que es indispensable para poder ser empáticos, y es sin juzgar. Sí. O sea, esa clave, esa va a ser una de las claves. Creo que son dos claves las que yo acentuaría aquí. Es no juzgar y no dar solución. El empático no propone soluciones. El empático lo que hace es, desde la perspectiva del otro, comprender lo que le está pasando. Así es, Carla. Como decíamos en esta definición más coloquial, es esa capacidad de ponerte, de tratar de entender o comprender por qué la persona piensa, siente y actúa como lo hace,
sin juzgar a la persona, sin ser crítico con la persona, y desde ahí tratar de comprender la experiencia que está teniendo. Y eso es lo que tú y yo y los demás terapeutas hacemos cuando vienen nuestros pacientes. Tenemos muchos pacientes que vienen por situaciones, diríamos, problemáticas normales, pero a veces llegan pacientes con problemáticas muy fuertes, muy severas, ¿no? Abusadores. Por ejemplo, yo en un tiempo estuve atendiendo pacientes pedófilos, o a veces vienen personas que han cometido un acto criminal, o personas que han hecho alguna situación que puede resultarnos terrible, sin embargo, molesta. tenemos que ser empáticos. Pero tenemos que ser empáticos. Qué fuerte, Mario. Porque si no, no les ayudamos. Y lo logras poniéndose en su situación, ¿no? Comprendiendo sus circunstancias. De otra manera es imposible. Cuando yo atendía a estos pacientes con problemas de pedofilia, la gente me decía, ¿no te dan ganas de golpearlos? Les decía, si lo veo desde mi perspectiva, por supuesto, porque desde mi perspectiva me voy a poner en el lugar de la víctima, ¿no? Pero si lo veo desde su perspectiva, entonces puedo entender, o al menos tratar de comprender por qué esta persona ha desarrollado ese trastorno, claro, esta sus conducta. carencias, sus heridas, sus frustraciones. Y solo desde esa comprensión podemos ofrecerles algún tipo de esperanza, de solución y de estrategia a nuestros pacientes. Pero eso que hacemos tú y yo en la terapia no debería ser algo limitado a la terapia. Claro. Tenemos que hacerlo en la vida diaria. Que aterricémoslo en casa, todos los días, con nuestro esposo, con nuestros hijos. O sea, ¿qué tipo de frases podría ayudarnos como papás o como pareja a la hora de afrontar una situación en la que no estamos de acuerdo, pero queremos ser empáticos, ¿no? Me gustaría, Carla, si me permites, primero iniciar con una pequeña introducción de cómo se genera la empatía en los seres humanos, ¿no? Y después podemos ver cómo los papás pueden promoverla en los hijos y cómo podemos nosotros promoverla también en la relación de pareja. Es necesario comprender que la empatía es una habilidad innata del ser humano. Probablemente somos la única especie que tenemos esa capacidad, porque requiere un elemento de un juicio superior, es un elemento, digamos, es un proceso de pensamiento complejo. La simpatía, en cambio, la pueden tener muchos animales. Los perritos, por ejemplo, tienen mucha simpatía. Cuando nos ven tristes, si tenemos un perrito muy cercano, el perrito se da cuenta y trata de alegrarnos. Bueno, los que tengan perritos se habrán dado cuenta de eso. O, por ejemplo, lo vemos en la vida salvaje. Cuando un animal está en una situación de peligro, otros animales sienten simpatía. Pues son capaces de sentir el miedo o el peligro que tiene el otro animalito y de ayudarle, ¿okay? Pero la empatía es solamente propia del ser humano porque requiere una elaboración cognitiva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué siente como siente? Y pareciera ser que es innata, que es una habilidad innata. Pero como todas las habilidades innatas, Carla, requieren de ser desarrolladas. Tú y yo tenemos la habilidad innata para caminar y correr. Pero si tú y yo nos ponemos al lado, bueno, voy a hablar de mí, no voy a hablar de ti, Carla. Pero si me pongo al lado, ¿por qué no? Si me pongo al lado de un maratonista o de estos locos que andan ahí, que van a los Ironman, pues mi habilidad y su habilidad vista de ser la misma porque él ha desarrollado más que yo. Lo mismo nos pasa, todos los seres humanos nacemos con la habilidad de la empatía. Pero ahora, ¿cómo la desarrollamos? Bueno, la primera forma de desarrollarla es a través de un entrenamiento. ¿Y cómo es ese entrenamiento? Es en la interacción diaria y natural con nuestros padres. Si nosotros tenemos papás que, digamos, puntúan bajo en empatía, no tienen mucha empatía, nuestro entrenamiento en empatía va a ser deficiente y tal vez no la vamos a desarrollar adecuadamente. Es como el que tiene un papá y una mamá obesos que no hacen ejercicio, no promueven el ejercicio en sus hijos, pero sí promueven las galletas, la televisión, el helado. El niño probablemente desarrolla obesidad y no... Eso se llama aprendizaje observacional. Exactamente, es el aprendizaje vicario que los teóricos sociales hablan, o aprendizaje por observación. Y los papás, además de modelar a sus hijos y que los hijos ven cómo los papás actúan empáticamente, también los instruyen. Cuando voltean y les dicen cosas a sus hijos como,
¿cómo crees que se sintió tu hermano cuando tú le pegaste? Oye, ¿viste el efecto que tuviste cuando no compartiste tu chocolate con tu amigo? Oye, ¿cómo crees que se siente tu amigo ahora que perdió a su perrito? Oye, ¿cómo piensas que es para tu prima el que se haya muerto su papá? ¿Qué estamos haciendo? Fíjate cómo no es simpatía, es empatía, porque nos estamos poniendo a pensar. ¿Cómo se siente? ¿Tú cómo crees? ¿Tú qué piensas? Y cuando los papás utilizan esto tanto en las conductas positivas como negativas de los hijos, les enseñan a que los hijos piensen el efecto que tienen en la conducta de los demás, cómo los demás reaccionan y se sienten con eso. Oye, vi que le compartiste a tu amigo el sándwich que traías. ¿Cómo se sintió cuando le compartiste el sándwich? Pues yo creo que contento, mamá, porque me dijo gracias. ¡Qué padre, hijo! ¿Te fijas cómo tú puedes incidir en la vida de los demás? Reforzar la conducta empática. Exactamente. Entonces el niño va aprendiendo y va diciendo, ¿cómo hago sentir a los demás? ¿Cómo se sienten los demás en las circunstancias de vida? Entonces yo diría, ese es el primer paso para los papás, para entrenar en empatía a sus hijos. Otra forma en que pueden hacerlo es que a veces los hijos llegan con los papás, Carla, y dicen cosas como, mamá, a mi amigo se metieron a su casa y le robaron no sé qué cosas y ya no tiene la bicicleta que él quería. Esa es una gran oportunidad. Oye, hijo, ¿y cómo piensas que se siente tu amigo? Pues yo creo que se siente muy mal, mamá. Entonces lo estamos haciendo que se ponga en los zapatos del otro. ¿Y qué puedes hacer tú? Esto ya sería más ligado, digamos, a la compasión, ¿no? El tratar de hacer algo con la situación. ¿Qué pudieras hacer tú para ayudarle a tu amigo? No sé, voy a darle un regalo, un chocolate, lo que sea. Los papás pueden utilizar también libros, Carla. Esa es una muy buena forma. En los libros, en las historias, pueden decirles, oye, ¿cómo se siente este personaje? ¿Qué piensas que está pasando con este personaje? O películas, ¿verdad? Oye, Mario, y también que conecten con sus propias emociones, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú cuando le robaron la bicicleta a fulanito? ¿Cómo te sentiste tú cuando fulanito te habló de esa manera tan agresiva? O sea, porque al final el conocer nuestras emociones va a ayudarnos a conocer las emociones de los otros, ¿no? Sin duda, eso es parte de ese entrenamiento en inteligencia emocional o, como le llama Howard Gardner, de la inteligencia intrapersonal, ¿verdad? De comprender mis propios procesos, ¿no? Pero eso estaría más asociado con simpatía, ¿no? Porque fíjate que lo que decíamos, la simpatía es el sentimiento. Okay. Comparto el sentimiento, ¿no? Pues yo también me siento bien triste de que haya perdido a su papá. O sí, qué miedo que lo hayan asaltado. Están compartiendo el sentimiento. En la empatía, acuérdate, es un nivel de comprensión. Exactamente. Lo importante no es cómo me siento yo. Salgo de mí, a ver, ese es un tema, porque también requiere de una postura de humildad y no de soberbia, porque a veces los papás lo que hacemos es, yo sé cómo se hacen las cosas, yo te voy a decir que estás haciendo mal esto. Entonces, una actitud soberbia no nos va a ayudar a desarrollar la actitud, la empatía en los hijos. Totalmente, porque justamente lo que tú y yo hacemos en terapia con los pacientes es eso, es salir de mis, ¿cómo decirlo? Salir de mis criterios, salir de mis juicios de valores, salir de mis principios de lo que está bien y mal, no abandonarlos, sino salgo un momento de esto que son principios para mí, para tratar de comprender a la otra persona. Salgo de del juicio que yo puedo tener, por ejemplo, si te llega una persona que es infiel, ¿verdad? Si a mí me preguntan personalmente qué piensas de la infidelidad, pienso que es un gran error, que lastima profundamente tanto al que es infiel como a la persona que va a ser la víctima de la infidelidad, normalmente la otra pareja, y pienso que es como una bolita de nieve que se va a terminar convirtiendo en una avalancha, destruyendo la vida de pareja y la vida familiar. Sin embargo, si a mí me llega un paciente y me dice, soy infiel, no puedo decirle, qué mal estás. Claro. Lo primero que tengo que hacer es salir de mí para comprenderle a él y decirle, ¿y por qué eres infiel? ¿Qué te está llevando a esta conducta de infidelidad? ¿Cuándo empezó esta conducta de infidelidad? ¿Qué estás encontrando en esta conducta de infidelidad? ¿Qué dejaste de encontrar en tu matrimonio?
cómo representa esto una fuente de satisfacción, pero cómo representa también esto una fuente de sufrimiento para ti, para las otras personas. Otra vez, la empatía es me pongo en tus zapatos para comprenderte. ¿Por qué piensas, sientes y actúas como lo haces? Sin un juicio de valor. Y lo que tú y yo hacemos en la terapia es que después de eso les ayudamos ahora a que vean si esa conducta verdaderamente es favorable o no para ellos y para sus seres queridos. Y esa conducta te está ayudando realmente. Y esta conducta de infidelidad a largo plazo va a traer el bienestar que tú estás buscando. ¿Qué efecto va a tener esto en tu esposa, en tus hijos, incluso en tu amante, cuando pasen 2 o 3 años de esto? Entonces hacemos en este cuestionamiento socrático, le llamamos, que la persona solita vaya cayendo en la respuesta, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer también en casa. Por supuesto. Y hay que aprender a desarrollar esa habilidad entonces. Por supuesto. De saber llevar, de ese diálogo socrático, que no lo sabemos, no lo desarrollamos muchos papás. Lo que hacemos los papás es que echamos un sermón, dictamos cátedra sobre el tema, estás castigado, y entonces no hay interiorización, no hay introspección, no hay crecimiento, porque el niño hay resentimiento, más bien porque el niño se manda castigado a su cuarto y ahí quedó, ¿no? Fíjate, Carla, lo que estás diciendo es muy importante. En mi libro de la transformación del adolescente abordo algo que muchos papás desconocen y son los estilos parentales. Hablamos normalmente de que hay 4 distintos estilos parentales. Uno es el autoritario. Aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y eso es donde los papás piensan que su función como papás es que los hijos los obedezcan. Yo les digo, cuidado, porque si ese es tu objetivo, ¿a quién van a obedecer cuando te dejen a ti? ¿No? Y tú no quieres que tu hijo sea un borrego. Tú quieres que tu hijo sea una persona con principios, que sepa distinguir el bien del mal, que sea independiente, que sea seguro, y nada de eso se desarrolla en el autoritarismo. Exactamente. Luego está el otro opuesto, que sería el estilo permisivo. Lo que tú quieras, mi amor, como tú quieras, chiquito, claro que sí, mi muñequita, mi muñequito. Yo les digo, oye, nomás falta que le rindas pleitesía a tu hijo, ¿verdad? Sí. No sirve de nada porque los hijos se hacen tiranos. Hay otro que es el más triste de todos, que es el modelo negligente o arbitrario, en donde yo les digo, son niños Mowgli, crecen por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque los papás ni atienden sus necesidades físicas ni sus necesidades emocionales. Esos niños la pasan muy mal en la vida adulta. Pero el mejor modelo es el autoritativo, es el modelo de autoridad. Y en el modelo autoritativo los papás no tienen el objetivo de que los hijos los obedezcan. Los papás no tienen el objetivo de que los hijos se sometan a ellos. Los papás tienen el objetivo de 2 cosas. Una, que mi hijo aprenda por las consecuencias de sus actos. Y 2, que mi hijo aprenda a discernir lo que está bien y de lo que está mal. ¿Cómo lo logran los papás? Bueno, lo primero lo logran administrando consecuencias positivas y negativas. Te esfuerzas, te va bien. No te esfuerzas, no te va bien. Punto. Decides bien, te va bien. Claro. Decides bien. Hay que enseñarles a nuestros hijos a decidir bien. ¿Quieres tu semana? ¿Quieres permisos? ¿Quieres salir? ¿Quieres tener los privilegios que te ofrezco? Tienes que esforzarte por ellos. No van a ser gratis. Pero la otra, y que es lo que nos lleva a la empatía, es cuando los papás utilizan el diálogo socrático con los hijos. Diálogo socrático. Muy importante. Muy. Yo los invito a que investiguen acerca de este concepto, que como su nombre lo dice, es el método que utilizaba Sócrates con sus alumnos, porque Sócrates estaba convencido que decirle a alguien la verdad no tenía ningún mérito. Claro. Pero ayudarle a la persona que conquiste la verdad, claro, eso es lo importante, porque entonces la persona se apodera de la verdad. ¿Cómo lo podemos hacer con los hijos, Carla? Bueno, haciéndolos pensar. ¿Qué piensas de las consecuencias de lo que hiciste? ¿Cómo te hace sentir los resultados que tuviste de tus acciones? En torno a la empatía, nuevamente, ¿cómo le hizo sentir eso a tu amigo? ¿Cómo le hizo sentir eso a tu novia? ¿Cómo me hizo eso sentir a mí? Puedes tratar de pensar cómo me siento yo con las acciones que tú has hecho. Otra vez, no es una manipulación emocional, no es chantaje, papás. No es como, mira, pobrecito de mí, que soy tu papá y cómo sufro por tu culpa. No.
¿puedes por favor tratar de ponerte mis zapatos y ver cómo me siento yo con lo que tú estás haciendo? Que me preocupo porque no llegas, porque no llamas, porque me contestas de esa manera, me haces sentir mal. ¿Puedes imaginarte cómo se siente para mí que sean las 5 de la mañana y no hayas Y yo no llegado? sepa de ti, claro. ¿No? ¿Te parece correcto que yo tenga que experimentar eso? Uh-huh. Es entrenamiento en empatía constantemente. Uh-huh. Está padrísimo. Sí. ¿Qué diferencia hay? Porque es que, a ver, lo pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una reunión con amigas y de repente, pues una cuenta, ay no, estoy tristísima, ayer entraron a mi casa y se llevaron todo. Generalmente la respuesta de las demás que están ahí escuchando es, bueno, darle gracias a Dios de que no te pasó nada. No, a mí me fue peor. No, a mí me no sé qué. O sea, eso que es distraernos de la tristeza que puede estar sintiendo esa persona a la que no queremos hacer frente. Es más cómodo distraer nuestra atención y decirle, ya no pienses en eso, ya, mira, gracias a Dios estás bien, vamos a mí me tocó el otro día también, una señora acaba de perder a su papá, la cara y todo se le notaba, estábamos afuera en la vialidad del colegio, y otra señora llegó y le dijo, vente con nosotros a comer, lo que te hace falta es distraerte. Y la señora le decía, no tengo ganas de salir. Pero la insistencia me llevó a intervenir y decirle, es un momento, lo que ella necesita ahorita es llorar a su papá, claro que no se va a sentir bien en un restaurante. Creo que hay varias cosas ahí, Carla. Por un lado, como decíamos, la empatía es una actividad cognitiva superior donde salimos del yo para entrar en el otro. ¿En qué está pasando en el otro? ¿Qué necesita el otro? ¿Por qué el otro está viviendo, sintiendo y pensando y actuando lo que está pasando? Y no en mí, ¿no? Entonces, cuando vemos a alguien estar hablando de mí, no está siendo empático. Nunca. Está viendo las cosas desde su perspectiva. Ahora, ¿por qué la persona ve las cosas desde su perspectiva? Pueden ser por dos posibilidades, tal vez hayan más, pero al menos son las que vienen a mi mente. Una, porque está en simpatía. Siente la tristeza del otro. Y entonces, como siente la tristeza del otro, está tratando de calmar su propia tristeza y pensando que de esa forma le ayuda al otro, ¿no? Esto es algo muy común cuando vamos a una funeraria. Por cierto, yo pienso que la gran mayoría de las personas no deberían de ir. Bueno, somos bastante incompetentes para dar el pésame, sí, ¿no? No es muy difícil dar el pésame. Es mejor que no vayan. No sé si es mejor no ir, pero al menos ser conscientes de ser prudentes, ¿no? Mario, es que a mí cuando murió mi papá, no sabes la cantidad de burradas que me decían. Sí. O sea, yo de verdad decía, es mejor no hubieras venido. Pero ¿sabes qué, Carla? Es probable que las dijeron porque estaban en simpatía, porque estaban sintiendo tu dolor, porque se estaban sintiendo que tú, la tristeza que tú estabas viviendo, tal vez no con la misma intensidad. Y para calmar su propia tristeza, su propia ansiedad, decían algo que a ti no te servía. Y eso nos lleva al tema de la vulnerabilidad, que habla Brené Brown, que me encanta, que ya le subiré el video de Brené Brown, que es espectacular, donde dice, tenemos que atrevernos a ser un poco vulnerables, o sea, a atrevernos a sentir el dolor que está sintiendo esa persona para poder empatizar con ella, ¿no? Pudiéramos decir que la simpatía y la empatía, como lo hemos platicado, son dos procesos distintos. Tal vez la simpatía puede después llevarnos a la empatía, pero si nos quedamos solamente en la simpatía, no llegamos a la empatía. Es que nos quedamos socialmente en la simpatía. Y volviendo a lo que decíamos, tal vez la persona se siente triste y busca decir algo para tranquilizar la tristeza de ambos. Entonces, en ese sentido, yo no veo mal que vayan a la funeral, pero lo que creo es que necesitamos ser muy prudentes y decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo me estoy sintiendo yo en el funeral? La otra razón por la cual las personas tal vez pueden actuar de esa manera, a mí me pasó algo peor, ¿verdad? Oye, fíjate que me secuestraron, no manches, tuve un mes. A mí me secuestraron un año, ¿verdad? Oye, fíjate que un pelado en el camión me tocó las pompas. Uy, a mí me violaron 10, ¿no? Esas personas que buscan siempre tener ejemplos más grandes, más graves, tal vez ahí no es por simpatía, tal vez ahí es porque les llamamos estrategias de afrontamiento. Tal vez ante la situación que están viviendo responden de esa manera porque sienten ansiedad,
porque se sienten inadecuados, porque tal vez se está activando alguna carencia emocional que tienen y buscan hacer eso. Pero cuando somos empáticos, salimos del yo. Por eso es importante, tal vez diferiré un poco del autor que mencionabas ahí, es importante ver que la empatía es más allá del sentimiento. La empatía es salgo de mí, salgo de lo que yo siento para comprenderte a ti. Los que hemos trabajado con criminales, los que hemos trabajado con personas que han hecho cosas terribles como asesinos, violadores, etcétera, pedófilos, si no tenemos empatía, no solamente no les ayudamos, nos dañamos a nosotros mismos. Porque si me quedo a nivel de simpatía, voy a sentir la rabia, voy a sentir el enojo, voy a sentir la frustración y no le voy a ayudar a la persona. Entonces, por eso es tan importante ver la empatía como la oportunidad de salir de mi espacio personal, de mi forma de entender las cosas, para tratar de ir al otro y entender por qué el otro actúa de esa manera sin una actitud crítica o sin entablar un juicio moral. ¿Y cuál es el objetivo de hacer eso? Lo que tú y yo ya decíamos. Pues entonces, desde su perspectiva, ayudarle a que la persona encuentre alternativas a su situación que sean más favorables para él y para los demás. A ver, entonces si te entendí, si el ponerme en esa situación a mí me hace daño, entonces, ¿qué es eso? Simpatía. Si me está haciendo daño es que ya no estoy siendo empático. No, estoy en simpatía. Vamos utilizando el ejemplo que tú pusiste de cuando murió tu papá, Carla. La gente que iba a la funeraria y te decía, Carla, lo siento muchísimo, me duele en el alma verte tan dolida. No, pero ojalá me hubieran dicho eso, Mario. Me decían, tal vez fueron más imprudentes, no lo sé. No, me decían, tú eres ahora la hija mayor, la que se queda de responsable de tu mamá. Y yo, o sea, ¿no? Ahí no había empatía. No, ni simpatía. Ni simpatía, de acuerdo. Ahí había tal vez una estrategia de afrontamiento para ellos, de ver la vulnerabilidad de la familia y de decir, Carla tiene que ser la fuerte, ¿verdad? Te toca a ti ser la fuerte, por Dios, no puedes decirle eso a una... ¿Quién sabe qué es lo que la gente entiende por ser fuerte, verdad? Pero tal vez una respuesta empática hubiera sido, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo está haciendo esto para ti? ¿Cómo lo está viviendo tu familia? Con que me dijeran, entiendo tu dolor, con eso yo me hubiera dado de santos. Y a eso es a lo que yo quería que fuéramos un poquito con frases que nos pueden ayudar, Mario, por ejemplo, en una relación de pareja o con los hijos, o sea, o en un velorio, o sea, como dices, ¿qué frases nos pueden ayudar? A mí se me ocurre cuando está pasando algo con un hijo pequeño que llega llorando contigo porque se le rompió su juguete favorito, generalmente lo que hacemos los papás es decir, ay, no llores, luego compramos otro, no es para tanto. Todo va a estar bien. Ajá, no llores, no pasa nada, es la frase, ¿no? Siempre en mis talleres las mamás se hacen chiquitas porque dices que yo le digo todo el tiempo eso a mi hijo. Le estamos enseñando con eso a nuestro hijo. ¿A ser empáticos? No. Yo le diría a la gente, las preguntas claves, las frases claves de la empatía es hacer preguntas. ¿No? Si vas a ir a una funeraria a acompañar a una persona que falleció, su ser querido, haz preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Qué padre! ¿Hay algo en lo que te puedo apoyar? Pero ya no estás desde el juicio. Exactamente. Ahí estás desde... Acompañamiento. Acompañamiento. Un acompañamiento donde no hay juicios, donde no hay criticismo, porque estás tratando de entender a la persona. Donde no hay tampoco imposiciones. Aportar soluciones. O sea, lo que tienes que hacer es ser fuerte porque ahora eres tú la cabeza de familia. Ahí ya no hay empatía. Y por eso le preguntamos al otro, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? ¿Necesitas algo de mi parte? ¿No? Si un hijo pierde a su mascota o a su juguete que decías, en lugar de llegar y decirle, ya no llores, todo va a estar bien, podemos decirle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está haciendo esto para ti? Entonces estaba hablando de inteligencia emocional. No hay inteligencia emocional sin introspección. Y cuando los papás le dicen al hijo, ¿cómo te sientes? Ya, introspección. Exactamente, están haciendo que el hijo piense, ¿cómo me siento? Y ponerle un nombre a esa emoción. Muchas veces no saben.
aceptar la emoción, porque luego, como les digo, la metemos en un cajón la emoción, no pasa nada, aquí todo está bien, entonces hay que identificar la emoción, ponerle nombre, aceptarla y entonces después decir qué puedo hacer para sentirme mejor. Exacto. Pero ahí el acompañamiento de nosotros como papás es decirle, entiendo, en vez de decirle, no llores, ya vas a estar, decirle, entiendo que te sientas triste, ya si el niño dijo, me siento triste, dices, entiendo que te sientas triste, era tu juguete favorito, ¿qué podemos hacer? Y a veces los niños no entienden todavía, y los adultos tendríamos que decir esto también, no entendemos las emociones, ¿no? Y no sabemos qué sentimos. Y entonces, una forma de promover la empatía también es ayudándoles que ellos entiendan sus propias emociones. Creo que lo que estás sintiendo es enojo. Creo que estás enojado. Estás frustrado, estás avergonzado, me parece que eso que estás sintiendo es tristeza. Eso nos va a ayudar. Porque has perdido a alguien o has perdido algo. Claro, así el niño va aprendiendo a detectar sus emociones y ponerles un nombre, ¿no? Ahora, por ejemplo, frases con la pareja, y si gustas en un momento más platicamos de una estrategia, una herramienta muy poderosa para poder hablar para utilizar la empatía en las situaciones difíciles de la vida. Pero frases concretas con la pareja, por ejemplo, si la pareja no se está portando bien, entiendo que tú crees que esto es apropiado. Entiendo que para ti, o me gustaría saber por qué tú crees que esto es apropiado para ti. Es tratarse de poner en los zapatos del otro. Ahora, ojo, y aquí podemos ir a la herramienta que decíamos, Carla. La empatía no es justificar. La empatía no es validar. Yo jamás, cuando tuve pacientes pedófilos, jamás a ninguno de ellos le dije que estaba bien lo que hacía. Hoy vivimos en una época del buenismo. Todo es bueno, una época... Mientras te haga feliz, está bien. Mientras te haga feliz, donde estamos haciendo un abuso de la palabra misericordia, pobrecito. No. Ser empático no es justificar, ser empático no es caer en el buenismo, ser empático es entender a la persona para desde ahí buscar alternativas, Carla. Porque si vamos a caer, si vamos a usar la empatía para justificar al otro, no le hacemos ningún bien al otro. Tenemos que ayudarle al otro a ver que hay alternativas a lo que está pasando. ¿Qué sería hacer eso, como un ejemplo? Mira, Carla, en psicología tenemos, y esto es una herramienta que se desarrolló en una escuela de terapia que se llama terapia de esquemas, desarrollada por el doctor Jeffrey Young en la Universidad de Nueva York. Una terapia muy interesante que es una evolución de la terapia cognitivo-conductual y surge para atender pacientes difíciles, así se les llama en terapia, que son personas que tienen trastornos de personalidad, trastorno narcisista, límite de personalidad, esquizoide, esquizotípico, histriónico, etc. Y normalmente son personas tienen una personalidad muy rígida, muy arraigada, muy difíciles de cambiar. Esta estrategia es tan útil, tan eficaz, que ahora se utiliza en terapia de pareja y yo particularmente a todos mis pacientes los entreno en esta herramienta. Se llama la confrontación empática. Lo primero, vamos haciendo un juego tú y yo, Carla. Lo primero tendría que ser, ¿qué entiendes por empatía, Carla? Salir de mí para entender al otro. Perfecto. ¿Qué entiendes por confrontación? Que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y te lo digo y debatimos sobre el tema. Perfecto. Ahora, ¿qué entenderías por confrontación empática? No sé. Es la utilización de la empatía para hacerle ver a la otra persona que estamos en desacuerdo o que la manera en que ve las cosas no es la correcta. Tiene 3 pasos, Carla. El primer paso es mandar un mensaje de empatía utilizando palabras como entiendo, comprendo, reconozco, valoro, agradezco. Si empezamos cualquier discusión, cualquier tema difícil, mostrando empatía a la otra persona no se siente atacada y baja las guardia. Claro. Lo que queremos es eso, justo, que la otra persona se abra para llegar a un acuerdo, ¿no? Para que nos escuche, para que haya entendimiento. El segundo paso es mandar un mensaje de confrontación, utilizando palabras como sin embargo, a pesar de ello, pero, y el tercer paso es mandar un mensaje de alternativa, por lo que propongo, sugiero, recomiendo. Y si quieres podemos jugar con distintos ejemplos. Puedes tú
ponerme ejemplos de tus clientes o de tu vida o de lo que la gente en tus redes te dice y podemos construir algunas frases de confrontación empática. A ver, se vale que escriban, ¿eh? Sí. Si a mí no se me Si tienen ocurre problemas algo. con su pareja, con sus hijos, manden y les ayudo a construir algunas confrontaciones empáticas. A ver, por ejemplo, se me ocurre, porque este es un tema que a veces sale, ¿no? Pues el hijo adolescente que está portándose mal, que llega a las 5 de la mañana, que le da igual, que igual y llega tomado, Que no sigue las reglas. que no sigue las reglas. Muchos papás lo que hacen es que quieren imponer la autoridad y lo que terminan haciendo es que caen en el autoritarismo que decíamos, no sirve, papás. La confrontación empática es una excelente herramienta aquí. No a las 5 de la mañana y cuando está borracho. No. Al día siguiente, cuando está crudo, antes de que se sirva el primer vaso con agua, lo interceptas y le dices, hijo. O sea, sí se vale cuando esté crudo. Ahí, ¿verdad? Para que duela. No es cierto. Lo interceptas y le dices, hijo, entiendo que eres joven. Okay. Y entiendo que parte de ser joven es explorar el mundo, divertirse, constituir amigos, pasarla bien. Y me encanta que lo hagas. Sin embargo, fíjate, ya mandamos el mensaje de empatía. Sí. Ahora, Viene sin de embargo, confrontación. la confrontación. Ajá. En esta casa hay reglas. Esas reglas están diseñadas para tu bienestar y el bienestar de la familia. Y si tú incumples esas reglas, lo que estás haciendo es que comprometes tu bienestar y el bienestar de la familia. Ahí está la confrontación, Carla. Ahora viene el tercer paso, que es la propuesta. Por lo tanto, hijo, te propongo que en adelante respetes las reglas de esta casa, respetes los horarios, respetes el que no puedes llegar embriagado. De lo contrario, tendrás consecuencias. Las consecuencias que tú y yo hemos hablado y que pueden ser no agradables para ti. Vamos haciéndolo, hijo. Ese es el primer encuentro. El hijo, muchos papás me dicen, ¿y qué si no te hace caso? Pues la siguiente le dices, entiendo que mi mensaje no fue lo suficientemente claro para ti. Te dije que tenías que respetar las reglas. Por lo tanto, como te advertí que iban a haber consecuencias, no puedes salir la siguiente semana. Y si le sigues, las consecuencias van a aumentar, hijo. Papás, ustedes son la autoridad, ustedes no son los amigos de sus hijos. Su papel no es ser buena onda con los hijos. Su papel es ayudarles que sus hijos aprendan que sus actos tienen consecuencias positivas y negativas. Si actúas mal, no puedes esperar que te vaya bien, hijo. Está buenísimo. Ya está poniendo aquí Susana Ochoa, excelente ejemplo de niño borracho. Por cierto, una epidemia en Guadalajara, papás, los invito, recuerden, sus hijos no pueden tomar alcohol antes de los 18 años. Eso de yo le enseño a mi hijo en casa, no, después de los 18 enséñale. Oye, dice, bueno, aquí hay varias. Ay, Susana. Dice que le habías caído muy bien hasta que pusiste el ejemplo de las mamás obesas. Bueno, vamos a seguir, a ver si alguien más... Querida Susana, si a alguien admiro profundamente es a ti, claro, tú lo sabes. Por supuesto. Además has sido un ejemplo extraordinario para nosotros en todo. Exactamente, amiga, así hermosa como eres. Pensemos en otra situación, por ejemplo, en la pareja, ahora que está... Pongamos más ejemplos de adolescentes. Si tienes más ejemplos, adelante. No, que pongamos nosotros, pero sí está padre que veamos uno de pareja. Ahora que hay esta epidemia de infidelidad, ¿verdad? Y de personas adultas saliendo a los antros y con los amigos, ¿verdad? Los martes de amigos, los jueves de excompañeros y los sábados de los del trabajo, ¿no? Y muchas parejas se sienten frustradas y no saben cómo manejarlo. Usar la confrontación empática ahí también y decir algo como, entiendo que tus amigas son muy importantes para ti y que quieres pasar tiempo con ellas. Y no tengo ningún problema de que quieras convivir con tus amigas. Al contrario, me da gusto que lo hagas porque es importante para ti. O sea, estamos hablando de que tú se lo dices a tu esposa. El hombre a la esposa, por ejemplo. Ok. Yo pensé que la esposa se lo decía al esposo. No. Entiendo que quieras pasar tiempo con tus Vamos amigos. a evitar esos prejuicios de que solo los hombres se portan mal, ¿verdad? Y vamos a poner ahora el ejemplo de que el hombre le dice a la esposa, entiendo que quieres salir con tus amigas. Ellas son importantes para ti y creo que la convivencia con ellas es fundamental para tu bienestar. Sin embargo, no estoy de acuerdo que lo hagas en medio de la noche, en un bar, llegando tarde,
exhibiéndote o poniéndote en riesgo de que otras personas no te respeten como una señora casada, como una esposa, además de los peligros que hay en esta ciudad. Por lo que te propongo que si quieres ver a tus amigas, invítalas aquí. Esta es tu casa, aquí pueden venir, tomarse unas copas, pasarla bien, o salgan a horas más adecuados y a lugares más adecuados para una mujer casada, y no un antro donde van mujeres solteras. ¿Te fijas, Carla, cómo la confrontación empática nos puede servir para abordar cualquier tema? Tienes un jefe enfadoso que es muy exigente para ti, que tiene una empresa neurótica. Por cierto, les recomiendo el extraordinario libro de Joaquín Marván, Empresas Neuróticas, sobre todo para los que tienen empresas familiares, que suelen ser las más neuróticas de todas, ¿verdad? Y tienes un jefe que te habla a las 3 de la mañana a fregarte, oye, tienes que ver esto. Si tú te pones al tú por tú con tu jefe, no vas a lograr nada. No puedes usar la confrontación empática. Oye, entiendo que esto es muy importante para ti, y también es muy importante para mí porque estoy comprometido con tu empresa. Sin embargo, el que tú me hables a las 3 de la mañana, me levantes de la cama, me perturba a mí, perturba a mi familia y me hace no sentirme cómodo trabajando y ayudándote. Por lo tanto, te pido que en adelante nos manejemos en los horarios de oficina que tú y yo acordamos al principio de este trabajo. Y con mucho gusto haré lo que me pides. Fíjate que eso va muy de la mano con lo que yo pensaba hablar el viernes que entra, que es comunicación asertiva. Exactamente. O sea, finalmente lo que necesitamos aprender es a ser asertivos y no callarnos, porque finalmente el asertivo defiende sus derechos, defiende sus opiniones, defiende sus principios sin agredir al otro y buscando acuerdos. O sea, no es... Porque a veces lo que hacemos es ser o bien pasivos o agresivos, ¿no? Entonces... El problema ahí, Carla, es que algunas personas piensan que la comunicación asertiva es ser bien machos y ponerse al tiro con los demás. Pero eso es ser agresivo. Porque si no hay empatía, eres agresivo. Exactamente, esa es la clave. O sea, si yo quiero ser asertivo, primero tengo que ser empático. Por eso fue el orden, este orden en la serie que hicimos, ¿no? O sea, primero me conozco, autoconciencia, autoconocimiento, desarrollar esa capacidad de introspección. Después, autodominio, autogestión de las emociones. Gracias a que hice esas dos cosas, voy a poder ser empático. Y una vez que desarrollo la habilidad de la empatía, podré ser una persona que se comunique asertivamente. Y fíjate qué bonito, porque lo que tú y yo estamos viendo y estamos concluyendo es por donde empezamos. La empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona, tratar de entender a la otra persona. Si no haces eso, no hay comunicación asertiva. Si tú no entiendes por qué la otra persona actúa como actúa, aunque sea una brutada, aunque sea una verdadera tontería o aunque sea una inmoralidad lo que la persona está haciendo, si tú no le comprendes, no va a haber asertividad. Va a haber o agresividad o pasividad en tu comunicar con la persona. Y ambas te van a llevar a resentimiento, a frustración. La comunicación pasiva o estas personas que son pasivas, pues son carne de cañón para sufrir trastornos depresivos. Y si tú eres una persona con una comunicación agresiva, nadie va a querer estar contigo. Eso nos lleva a tener habilidades sociales, claro, ¿no? O sea, si queremos ser personas habilidosas socialmente hablando, tenemos que desarrollar muy bien estos 3 aspectos, ¿no? Fíjate, por eso comentaba al principio de esta grabación que la empatía es la base de la inteligencia social o interpersonal, que así le llama Howard Gardner, porque sin ella no podemos entonces relacionarnos verdaderamente con los demás. Se convierte en un monólogo y no en un diálogo. Qué bonito, Mario, justo eso. Lo que necesitamos lograr es diálogo, no monólogo. Necesitamos diálogo, necesitamos quitarnos la soberbia de encima para poder dialogar. Porque si yo voy con la soberbia, lo más seguro es que vaya con la espada para cortar cabezas. Así es, Carla. Y eso lo escuchamos mucho cuando vemos parejas, ¿no? No me escucha, no me entiende, porque la persona está más interesada en lo que tiene que decir que lo que la otra persona le está diciendo. Qué importante, sí, es que sí, no hay comunicación, sí. Los 3 fases de la comunicación que aprendimos todos en la carrera, ¿no? Recepción del mensaje, procesamiento del mensaje y luego dar una respuesta, nos lo saltamos. Así es. O sea, nada más recibimos el mensaje, no contextualizamos, no nos ponemos en la situación del otro y lo que hacemos es revirar. Hay un libro muy bonito, Carla, que se llama Ego is the Enemy.
de Ryan Holiday. Él es un estoico contemporáneo. Los estoicos eran una escuela de filosofía grecorromana de la antigüedad. Y en este libro lo que él dice es, los grandes líderes, las personas que logran grandes empresas, que transforman la sociedad, etcétera, son personas que han tenido esa capacidad, ¿no? De poder escuchar al otro, de salir de uno mismo para entrar al otro y tratar de comprender al otro. Piénsalo, Carla, si por ejemplo tú eres alguien que está desarrollando tecnología y tú piensas en la tecnología solo en base a lo que a ti te gusta y lo que tú necesitas, probablemente tu producto no va a ser un éxito. Pero si tú desarrollas la tecnología, el siguiente celular, la siguiente tableta, lo que sea, pensando en lo que los demás quieren, los demás necesitan, entonces probablemente va a ser un éxito. Lo mismo es cuando estamos teniendo una discusión con alguien. Si solamente estoy hablando desde lo que yo quiero y necesito, no voy a tener éxito. Pero si comprendo, escucho lo que el otro necesita y quiere, entonces ahí sí puedo, como tú bien lo decías, a través de la comunicación asertiva, llegar a un punto medio. Es decir, entiendo que tú necesitas esto, que esto es importante para ti, sin embargo esto también es importante para mí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos negociar? ¿Cuál es el punto medio entre las dos posiciones? Y fíjate que eso, aprovechando que nos quedan 5 minutos, me lleva al tema de poner límites. O sea, que es algo que no sabemos hacer, ¿no? O sea, no, un poco ya lo hablamos ahorita con el ejemplo del adolescente, ¿no? O sea, estás poniéndole un límite, pero es un tema que entiendo yo es como muy necesario aprender, y más en esta sociedad tapatía en donde nos quedamos callados, en donde mejor decimos 40 mentiras en vez de decir la verdad. Tenemos que aprender a ser asertivos y poner límites. Fíjate en lo que platicábamos hace un momento, Carla, la empatía no es justificar, la empatía no es estar de acuerdo con la otra persona, la empatía es comprender. Y tanto en la relación con los hijos, como en la relación con la pareja, con el jefe, con los empleados, con los amigos, requieren haber límites. Pero esos límites van a ser efectivos si están basados en la empatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que... Eso es importantísimo, Mario. Sí, recuerdo haber estado una vez con un amigo que tenía mucho tiempo de no verle y estábamos tomándonos un café y mi amigo no dejaba el celular. Y para mí era muy, muy lamentable porque realmente estaba haciendo un esfuerzo para estar con él. Quería estar con él, quería escucharle, pero mi amigo estaba muy interesado en lo que estaba pasando en sus redes sociales o lo que fuera. Y entonces pensé, ¿cómo le puedo poner un límite a esta conducta? Sin que sea, en el cristianismo le llamamos corrección fraterna, ¿verdad? Que sea una acción de amor. Porque esa es la cosa, la gente piensa que los límites es imposición, es autoritarismo. No, los límites es una reafirmación del amor. Si no tenemos límites, Carla, ponemos en riesgo la relación con las otras personas. Si no existen límites... Y a nosotros mismos. Claro. Si yo no le digo nada a mi amigo, como mucha gente piensa, no digas nada, no hagas un problema, ¿qué es lo que va a pasar? No va a querer volver a ver a mi amigo. Justo. Y lo que quieres es volver a verlo. Se acaba la amistad. Entonces utilicé la confrontación empática y le dije, oye, entiendo que en tus redes sociales están pasando muchas cosas interesantes y que no quieres perderte lo que está pasando. Sin embargo, casi nunca te veo. Y me gustaría aprovechar este momento. Te invito a que por favor dejemos los celulares. Estos 30, 40 minutos podemos estar juntos. Porque él me dice, perdóname, Mario, tengo un problema de adicción con el celular. Gracias por decírmelo. Lo dejo a un lado y pasamos 40 minutos extraordinarios. Claro. Lo mismo es con los hijos. Sé empático al poner límites porque entonces los límites van a ser más efectivos. Pero lo hiciste desde el amor. O sea, lo hiciste desde el cariño que sientes por él y del afán de saber cómo estaba, ¿no? Sin juzgarlo. Porque generalmente lo que solemos hacer es, o bien nos quedamos callados, o bien hablamos desde la agresión. Oye, me choca, nunca nos vemos, si estás con el celular, ¿qué onda? Eso es muy importante, tanto con los hijos como con la pareja, como con quien sea, pensar cuál es la motivación detrás de lo que voy a hacer. Si la motivación es revancha, es rencor, es coraje, es me las va a pagar, no lo hagas. Solamente le vas a echar leña a un fuego que se va a convertir en un incendio terrible. Pero si la motivación detrás es quiero hacerle ver que lo que está pasando no está bien, entonces hazlo.
porque esa es la corrección fraterna, ese es el acto de amor, y para eso te invito a que utilices la confrontación empática de la que estábamos hablando, porque tu mensaje va a llegar de una manera más clara y va a haber menos resistencia. Buenísimo. Ahí dice, ahora entiendo que estoy pasiva y muy positiva, pero me cuesta mucho confrontar. Gracias por su tiempo y por compartir. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, debemos hablar en primera persona. Sí. No, en lo personal, que la primera persona con la que debemos apreciar es ser empáticos con nosotros mismos. Eso es interesante. Hay un quote, una cita, gracias, de Marco Aurelio, que dice, los seres humanos son animales curiosos. Se aman más a sí mismos que a los demás, pero le dan más importancia a la opinión de los otros que a la opinión de sí mismos. ¡Qué grueso! Y piénsalo, ¿no? Todos nos amamos más a nosotros mismos que a los demás, pero lo que los demás dicen tiene más impacto que lo que nosotros mismos decimos. Por eso en la antigua Grecia, en el templo de Delfos, las personas que llegaban a ese templo veían un letrero muy interesante que decía, conócete a ti mismo, ¿no? El autoconocimiento, que Howard Gardner habla de ello como la inteligencia intrapersonal, ¿verdad? Entender mis procesos emocionales y cognitivos y hacer un uso positivo de ellos, es fundamental. Sí, se requiere una empatía personal. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué siento como siento? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Será que lo aprendí de mis padres? ¿Será que tengo una predisposición genética? ¿Será la sociedad en la que crecí que me enseñaron a actuar de esta manera? ¿Será que he tomado decisiones? Porque una epidemia en psicología es culpar a los papás de todo, ¿verdad? Es que mi papá fue terrible conmigo. Sí, supéralo, tú también tienes libre albedrío. ¿Será que yo estoy tomando malas decisiones? ¿Será que no me he puesto a ejercitar las virtudes? ¿Qué pasaría si hago cambios en mi vida, ¿no? Entonces, podemos utilizar ese diálogo socrático con nosotros mismos. Esa es una de las primeras habilidades que les enseñamos a nuestros pacientes en la terapia cognitivo-conductual. Cuestiona lo que dices, cuestiona lo que estás pensando, ¿es válido o no es válido, etcétera? No, buenísimo, Mario. Ay, no. Vaya charla. ¿Se nos cortó o seguimos en vivo? Seguimos en vivo, pero muy contenta porque, bueno, muy buenos comentarios y además que no sabes cómo lo he disfrutado. No, pues lo mismo digo, Carla, ha sido un honor estar contigo y con tu audiencia. ¿Verdad que hemos aprendido muchísimo con Mario? Tiene que repetirse, Mario? Pues muchas gracias, Carla, me dará mucho gusto volver a estar contigo y con tu audiencia. Hacerles una invitación a que busquen mi libro, La transformación del adolescente, también a que vean, a que contraten el seminario en línea que tengo, Carla, si me permites anunciarlo. Por supuesto. Es un seminario que se llama igual La transformación del adolescente, son 9 horas bajo demanda como Netflix, donde tú puedes aprender desde qué es la adolescencia, los cambios biológicos, sociales, etcétera, hasta cómo guiar a tus hijos de manera positiva en este proceso de transformación. Y pues me pueden encontrar en mis redes sociales, mi página de internet es www.drmarioguzman.com, de drmarioguzman.com, y con mucho gusto los atiendo cualquier duda, comentario que tengan. ¡Ay, qué padre! Oigan, pues no desaprovechen esta oportunidad. Tomen el taller, sigan a SIDS. ¿SIDS tiene página? Sí, pueden encontrar en Facebook SIDS Family Services, es la página. Semilla, EDS y después Family Services. Está en inglés, no porque seamos pochos de esos mexicanos que quieren exaltar el inglés, sino que nosotros vivimos en Chicago y esta es una organización que está en Chicago, pero tenemos contenidos tanto en español como en inglés. También tenemos la página de internet que es sidsfamilyservices.com y ahí van a encontrar mucha información en donde les anuncio que próximamente Carla y Joaquín van a estar colaborando también en el blog que tenemos ahí. Súper honrosos por la invitación. Al contrario, Carla. Oigan, pues yo creo que nos damos con muchísimas herramientas. Qué increíble café, me encantó. Nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y no se pierdan el próximo viernes, vamos a hablar de habilidades sociales. Fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga y gracias por habernos sintonizado. Adiós, bye.